En el palacio de Hattusha, la última noche, alguien dejó el fuego encendido. No fue descuido. Los archivos de arcilla estaban intactos, las tablillas diplomáticas sin tocar, las puertas del tesoro abiertas. El pueblo que había obligado a Egipto a firmar el primer tratado de paz de la historia no huyó en pánico, no murió en combate, no fue arrasado por una plaga. Simplemente dejó de existir, como si alguien hubiera apagado una luz. Durante 3200 años, nadie recordó su nombre. Y cuando los arqueólogos abrieron esas tablillas en el siglo XX, encontraron algo que destruye todo lo que crees saber sobre cómo colapsan los imperios. Lo que mató a los hititas todavía está operando. Tú ya lo conoces, y no ha terminado. ¿Por qué el pueblo más poderoso de su mundo no pudo sobrevivir a lo que ellos mismos pusieron en marcha? El polvo no se había asentado todavía cuando Muwatalli II tomó la decisión que nadie entendió. Estaban en Kadesh, año 1274 antes de nuestra era. El río Orontes separaba a los dos ejércitos más grandes que el mundo había visto hasta ese momento. 20.000 soldados hititas con 2.500 carros de guerra en el flanco norte, y el ejército de Ramsés II avanzando sin saber que caminaba directo hacia una trampa. Los espías hititas ya estaban dentro del campamento egipcio. Los informes eran exactos. La posición era perfecta. Muwatalli tenía a Ramsés rodeado, superado en número, expuesto en campo abierto. Y entonces hizo algo que sus propios generales no comprendieron. No ordenó el golpe final. Los historiadores lo llaman prudencia táctica. Los registros egipcios, que son los únicos que sobrevivieron en detalle, lo llaman victoria de Ramsés. Pero las tablillas hititas cuentan algo diferente. Muwatalli tenía la capacidad de destruir al faraón esa tarde. Tenía los carros en posición. Tenía el ángulo. Lo que no tenía era certeza sobre lo que ocurriría después, y esa duda, esa sola duda, fue la primera vez que el imperio hitita eligió la negociación sobre la eliminación. 16 años después, los dos imperios firmaron el primer tratado de paz documentado de la historia humana. Una placa de plata con el texto en acadio, sellada con los nombres de Ramsés II y Hattusili III. Hoy está en el Museo de Estambul. Una copia está en las Naciones Unidas, enmarcada como símbolo de la diplomacia moderna. Lo que nadie menciona al pie de esa copia es por qué se firmó. No fue generosidad, no fue madurez civilizatoria. Fue porque en el momento en que los dos imperios más poderosos del mundo antiguo necesitaban sus recursos para otra cosa, Kadesh había terminado sin vencedor absoluto, y ninguno de los dos podía permitirse una segunda batalla de ese tamaño. Ramsés necesitaba estabilidad en el delta del Nilo. Muwatalli, ya Hattusili III para entonces, necesitaba algo más urgente: grano. Anatolia llevaba 2 décadas con cosechas irregulares. Este detalle no aparece en los monumentos, aparece en las cartas. Correspondencia entre reyes, entre administradores, entre puertos comerciales. El sistema de intercambio que conectaba a los hititas con Egipto, con Ugarit, con Chipre, con los palacios micénicos, no era un lujo diplomático. Era la infraestructura que mantenía viva a la población del núcleo del imperio. Sin ese flujo constante de cereal, cobre, estaño y aceite, las ciudades hititas no podían sostenerse solas. En el siglo XIII antes de nuestra era, ningún imperio podía. Y aquí está el detalle que cambia todo lo que creías saber sobre cómo funcionaba el poder en el mundo antiguo. Los hititas no eran una potencia autosuficiente que comerciaba por conveniencia. Eran una potencia que dependía del comercio para existir. La diferencia entre esas dos frases es la distancia entre un imperio que puede sobrevivir una crisis y uno que no puede sobrevivir que sus socios dejen de responder las cartas. Las últimas cartas de los archivos de Hattusha están fechadas alrededor del año 1200 a.C. El destinatario
Es el rey de Ugarit. El tema es grano. El tono es urgente. Ugarit nunca respondió, no porque no quisiera, sino porque para cuando esa carta llegó, Ugarit ya no existía. Lo que ocurrió en los 50 años siguientes destruyó más civilizaciones en menos tiempo que cualquier evento hasta la caída de Roma. Y los hititas, el pueblo que había detenido a Egipto en campo abierto, no murieron combatiendo, murieron esperando un barco que nunca llegó. Pero hay algo anterior a todo esto, algo que Muwatalli sabía en Kadesh y que sus sucesores ignoraron o fingieron ignorar durante generaciones. Una sola anomalía en los registros militares de esa batalla que, cuando la lees con lo que viene después, no parece un error de cálculo, parece una elección. Ugarit ardió en menos de una noche. No hubo negociación, no hubo rendición. Los arqueólogos encontraron el horno del panadero todavía encendido, el pan sin terminar, las joyas de la familia real enterradas bajo el suelo de la habitación principal, no en un cofre, no en un templo, sino bajo las baldosas del dormitorio, con las manos que las enterraron todavía cerca. La ciudad más rica del Mediterráneo oriental, el nodo comercial que conectaba a Egipto con Mesopotamia, a Chipre con el Egeo, desapareció en una sola noche alrededor del año 1185 antes de nuestra era. Nadie sabe con certeza quién lo hizo. Los documentos que sobrevivieron en Ugarit, tabillas de arcilla que el fuego coció en lugar de destruir, una paradoja que la arqueología agradece, contienen 3 cartas que nunca fueron enviadas. En la primera, el rey de Ugarit escribe al rey de Al-Ashiyya, en Chipre, describiendo barcos enemigos avistados en el mar. 7 naves, luego 20. Luego el texto se interrumpe. En la segunda carta, un funcionario informa que el ejército está en Anatolia y no puede regresar a tiempo. En la tercera, alguien, no se identifica, escribe una sola línea que los traductores han debatido durante décadas. El enemigo viene del mar y no tiene nombre que conozcamos. Los pueblos del mar. Ese es el nombre que los egipcios les dieron, no el nombre que ellos se daban a sí mismos, porque nadie sobrevivió para preguntarles. Una coalición, o una migración, o un colapso demográfico en movimiento, los historiadores no se ponen de acuerdo. Que entre los años 1200 y 1150, antes de nuestra era, destruyó o desestabilizó a casi todos los estados del Mediterráneo oriental. Ugarit, las ciudades micénicas, Troya, los palacios minoicos que quedaban, el sistema palatino de Grecia que produciría, 2 siglos después, la civilización que Europa decidió llamar su origen. Todo eso desapareció en el lapso de 2 generaciones. Y aquí está lo que los libros de historia no conectan. Mientras Ugarit ardía, mientras los palacios micénicos se vaciaban, mientras el sistema comercial que había sostenido al mundo antiguo durante 4 siglos se fracturaba punto por punto, los reyes hititas seguían enviando cartas. A Egipto, a Chipre, a cualquiera que tuviera grano. Las cartas están documentadas. El gran rey Tudalilla IV escribió al rey de Ugarit, el mismo Ugarit que pronto dejaría de existir, pidiendo que los barcos de cereal llegaran sin demora, porque la situación en Anatolia era crítica. Esa carta está fechada aproximadamente en el año 1210 antes de nuestra era. Tudalilla no sabía, o no podía saber, que el sistema de puertos que hacía posible ese envío estaba siendo atacado desde el mar en tiempo real. El imperio hitita estaba enviando cartas a una red que se estaba desintegrando mientras escribía. Entretanto, algo ocurría en el interior de Anatolia que los registros hititas mencionan con una indiferencia que solo puede explicarse de 2 maneras. O no comprendían su magnitud, o no podían permitirse reconocerla. Las cosechas fallaron durante al menos 3 temporadas consecutivas en la meseta central. No hay un registro hitita que use la palabra hambre, pero hay registros de redistribución de grano desde los templos,
de reducción de raciones en las guarniciones fronterizas, de conflictos internos entre provincias por el control de los almacenes reales. Un imperio no declara que tiene hambre, redistribuye recursos y llama al problema logístico, pero los números no mienten, aunque las palabras los oculten. El ejército hitita que en Kadesh había movilizado 2.500 carros de guerra no volvió a reunir una fuerza de ese tamaño. Nunca más. No porque hubieran perdido la tecnología ni la voluntad, sino porque un carro de guerra necesita caballos, y los caballos necesitan grano, y el grano ya no alcanzaba para los hombres. Hay un detalle en los registros del periodo que casi ningún análisis menciona. En los últimos años documentados del Imperio hitita, las cartas reales ya no hablan de conquistas ni de alianzas estratégicas. Hablan de rutas, de qué caminos seguían abiertos, de qué puertos todavía respondían. Como si el objetivo del imperio hubiera pasado, sin que nadie lo anunciara, de expandirse a simplemente mantenerse conectado. Y entonces, las cartas se detuvieron. No todas a la vez. Primero dejaron de llegar respuestas de Ugarit, luego de los puertos chipriotas. Luego el silencio avanzó hacia el interior como una marea, ciudad por ciudad, ruta por ruta, hasta que Hattusha quedó escribiendo cartas a un mundo que ya no existía. Dos crisis, dos hilos que corren en paralelo sin tocarse todavía. Uno viene del mar, el otro viene del cielo seco de Anatolia. Ninguno de los dos mató al imperio hitita por sí solo. Tú has estado mirando la historia equivocada. Desde el principio. Desde Kadesh, desde las cartas de grano, desde los barcos sin nombre que aparecieron en el horizonte de Ugarit. Has estado mirando dos crisis separadas. Una externa, una interna, como si fueran las causas del colapso hitita. Y lo son. Pero no de la manera que pareces creer. Porque la pregunta que importa no es ¿qué destruyó al imperio hitita? La pregunta es ¿por qué ningún imperio de ese mundo sobrevivió al mismo tiempo, en el espacio de 50 años, entre el año 1200 y el 1150, antes de nuestra era, colapsaron simultáneamente los micénicos, los minoicos tardíos, Ugarit, el imperio hitita, el imperio casita de Babilonia, y docenas de ciudades-estado que sostenían el comercio mediterráneo. Egipto sobrevivió, pero disminuido, replegado, irreconocible comparado con el estado que había firmado tratados de igual a igual con Hattusha. El mundo del siglo XIII, antes de nuestra era, el más interconectado, el más próspero, el más diplomáticamente sofisticado que había existido hasta ese momento, se fragmentó en menos de lo que tardan 2 generaciones en nacer y morir. Eso no es una conquista. Eso es un colapso sistémico. El historiador Eric Klein lo documentó con precisión en su análisis del periodo. Ninguna causa única explica lo que ocurrió. No los pueblos del mar solos, que eran reales, pero cuya identidad sigue siendo parcialmente disputada. No la sequía sola, que los estudios de polen y sedimentos lacustres de Anatolia y el Levante confirman con creciente certeza para ese periodo. No los terremotos, que los hay registrados. No las rebeliones internas, que también las hay. Lo que ocurrió fue que todas esas fuerzas golpearon al mismo tiempo un sistema que había sido construido sobre una premisa que nadie había cuestionado porque nunca había fallado, que las rutas comerciales siempre estarían abiertas. El imperio hitita no era una civilización, era un nodo, y cuando la red se cayó, el nodo dejó de tener función. Aquí está la frase que reencuadra todo lo que viste en las partes anteriores. Los hititas no construyeron un imperio para dominar el mundo. Construyeron un sistema para sobrevivir en él. La diferencia es invisible cuando el sistema funciona. Se vuelve fatal cuando el sistema falla, porque un imperio construido para dominar puede adaptarse, replegarse, reinventarse. Un imperio construido para sobrevivir dentro de una red específica no tiene a dónde ir cuando esa red desaparece.
Muwatalli lo supo en Kadesh. No de manera consciente, no como estrategia declarada, pero sus actos lo revelan con una claridad que solo es visible desde aquí. Eligió el Tratado sobre la Victoria, porque una victoria absoluta sobre Egipto habría roto el equilibrio que mantenía funcional el sistema comercial del que dependía. Destruir a Egipto significaba destruir el flujo de grano que Anatolia necesitaba. El enemigo de los hititas no era Ramsés, era la posibilidad de quedarse solos. Y sin embargo, esa es exactamente la posición en la que terminaron. Porque el tratado de paz con Egipto, el primero de la historia, el que hoy cuelga enmarcado como símbolo de civilización, no era un acuerdo entre iguales que habían aprendido a coexistir. Era un sistema de soporte vital firmado por dos potencias que ya no podían permitirse la guerra, porque ambas necesitaban algo que ninguna producía en cantidad suficiente. La placa de plata no sellaba una paz, sellaba una dependencia mutua que, cuando el tercer elemento del sistema, el comercio mediterráneo, se fracturó, dejó a ambos imperios expuestos a una crisis para la que no existía solución diplomática. No puedes firmar un tratado con la sequía. No puedes negociar con un sistema que ya no tiene interlocutores. Ahora regresa mentalmente a Hattusha, a esa última noche con el fuego encendido y las puertas del tesoro abiertas. Ya no parece el final de una civilización destruida desde afuera. Parece el final de una civilización que entendió, antes que nadie en su historia, que no había ningún lugar al que huir, porque el lugar al que habrían ido ya no existía tampoco. Pero hay algo que todavía no te he dicho, algo que los arqueólogos encontraron en las capas de ceniza de Hattusha, que no encaja con ninguna de las teorías del colapso. Un detalle tan específico, tan deliberado, que cuando lo lees cambias de pregunta. Dejas de preguntarte quién destruyó a los hititas, y empiezas a preguntarte si alguien los destruyó o si ellos mismos cerraron la puerta. Las excavaciones de Hattusha comenzaron en 1883. Durante décadas, los arqueólogos buscaron lo que siempre buscan en una capital destruida: evidencia del ataque. Muros derribados hacia adentro, que indican explosión o incendio interno. Muros derribados hacia afuera, que indican impacto externo. Puntas de flecha extranjeras. Esqueletos en posición de combate. Marcas de hacha en las puertas. Los signos físicos que una conquista deja siempre, sin excepción, porque la violencia tiene gramática y la gramática deja rastro. En Hattusha no encontraron nada de eso. Encontraron ceniza. Encontraron estructuras quemadas. Encontraron el palacio real vacío con sus archivos intactos. Encontraron los templos sin saquear. Encontraron las puertas monumentales. La puerta de los leones, la puerta del rey, la puerta de las esfinges, en pie, sin marcas de asedio, sin evidencia de que alguien hubiera intentado forzarlas desde afuera. Lo que no encontraron fue a la gente. Hattusha, en su apogeo, albergaba entre 40.000 y 50.000 habitantes. Una de las ciudades más grandes del mundo. En el siglo XIII, antes de nuestra era, con murallas de 6 kilómetros de perímetro, con un sistema de cisternas subterráneas que podía sostener un asedio de meses, con almacenes de grano, con talleres de bronce, con archivos diplomáticos que contenían correspondencia de todos los reinos conocidos. Esa ciudad no fue tomada, fue vaciada. Los arqueólogos llaman a esto abandono ordenado. Dos palabras que suenan administrativas y contienen una de las decisiones más desconcertantes de la historia antigua. Alguien, en algún momento entre el año 1210 y el 1180 antes de nuestra era, dio la orden de salir, no en pánico, no en derrota, con tiempo suficiente para llevarse lo que importaba, personas, animales, herramientas, y dejar lo que no podía moverse. Y luego, antes de irse, prendió fuego a los edificios principales, no para destruirlos, para sellarlos.
El fuego en una estructura de adobe y piedra no la elimina, la endurece. Las tabillas de arcilla que sobrevivieron en los archivos reales lo hicieron precisamente porque el incendio las coció. Quien ordenó quemar Hattusha sabía lo que estaba haciendo. Estaba preservando el registro. Estaba asegurándose de que lo que había ocurrido allí quedara escrito en la tierra para quien viniera después. Ahora regresa a Kadesh. Muwatalli tenía a Ramsés rodeado y no dio el golpe final. Durante generaciones, esa decisión se interpretó como un error de cálculo, como indecisión, como el momento en que el imperio hitita perdió la oportunidad de eliminar a su único rival de magnitud comparable. Pero con lo que sabes ahora, esa lectura se invierte completamente. Muwatalli no dudó, calculó. Sabía que destruir a Egipto era destruir la única red de suministro que mantenía viable a Anatolia. Eligió preservar el sistema sobre ganar la batalla. Sus sucesores hicieron exactamente lo mismo. Una y otra vez, durante el siglo siguiente, los reyes hititas eligieron el tratado sobre la victoria, la negociación sobre la eliminación, la preservación del sistema sobre el dominio absoluto. No porque fueran pacíficos, sino porque entendían, con una claridad que ningún otro poder de su tiempo demostró, que su supervivencia dependía de la supervivencia de sus socios. Lo que parecía generosidad diplomática era ingeniería de supervivencia. Y cuando el sistema colapsó de todas formas, esa misma lógica produjo el final más extraño que un imperio ha tenido jamás. No lucharon por Hattusha, porque Hattusha sin la red no era un centro de poder. Era una ciudad en medio de una meseta seca, sin suficiente grano para el invierno, sin rutas comerciales activas, sin aliados que pudieran responder a tiempo. Defenderla significaba morir en ella. Abandonarla significaba llevar consigo lo único que un imperio puede transportar cuando pierde su geografía, su gente, su conocimiento, su lengua, sus dioses. El último rey de Hattusha no perdió una batalla, tomó una decisión, y la tomó con la misma lógica fría con la que Muwatalli había decidido no destruir a Ramsés 3 generaciones antes, con la certeza de que la supervivencia del sistema importaba más que la supervivencia del símbolo. Quemó el símbolo para liberar al sistema. Lo que ocurrió después con ese sistema es lo que nadie te ha contado todavía. Porque los hititas no desaparecieron en esa noche. Se convirtieron en algo que el mundo tardó 500 años en olvidar y que los arqueólogos tardaron 3200 años en recordar. Y cuando lo recordaron, encontraron que la última decisión de Hattusha no era un final. Era una instrucción. Los reinos neo-hititas existieron durante 500 años más. Karchemish, Malatia, Tabal, Kumu. Ciudades-estado que surgieron en el sureste de Anatolia y el norte de Siria después de que Hattusha ardiera, gobernadas por dinastías que usaban los mismos títulos reales hititas, que escribían en luvita jeroglífico, la lengua administrativa del imperio, que tallaban en sus monumentos los mismos dioses, los mismos símbolos, la misma iconografía que había decorado los palacios de Hattusha durante 3 siglos. No eran reminiscencias, no eran nostálgicos, eran la continuación funcional de un sistema que había abandonado su capital porque la capital había dejado de ser necesaria. Lo que colapsó en el año 1180 antes de nuestra era no fue la civilización hitita, fue su dirección postal. Y aquí está la semilla que planté en la parte 1 y que ahora detona con todo su peso. El tratado de paz entre Ramsés y Hattusili III no era el documento más importante que los hititas firmaron. Era el más visible. El documento que importaba estaba escrito en las decisiones de cada rey hitita desde Muwatalli en adelante, en la elección sistemática y repetida de preservar la red sobre preservar el territorio. Esa doctrina sin nombre, esa lógica que nunca fue declarada en ninguna tabilla, pero que aparece en cada acto de gobierno del último siglo hitita, fue lo que sobrevivió a Hattusha.
Los reyes de Carchemish la aplicaron durante 500 años. Cuando los asirios finalmente absorbieron los últimos reinos neo-hititas en el siglo VIII, antes de nuestra era, encontraron administraciones sofisticadas, sistemas de escritura funcionales, redes comerciales activas. No encontraron a un pueblo en decadencia esperando ser conquistado. Encontraron a un pueblo que había estado operando sin capital durante medio milenio y que, hasta el último momento, seguía funcionando con la misma lógica que había llevado a Muwatalli a no destruir a Ramsés en Kadesh, preservar el sistema sobre ganar la batalla. Ahora regresa al principio. Regresa a esa primera imagen. El palacio de Hattusha, la última noche, el fuego encendido, las puertas abiertas, los archivos intactos. Ya no estás mirando el final de una civilización. Estás mirando el acto más calculado de preservación institucional que el mundo antiguo produjo. El último rey no huyó, ejecutó un protocolo, vació la ciudad, preservó el conocimiento, quemó el símbolo para que nadie pudiera usarlo, y distribuyó la civilización en nodos más pequeños que podían sobrevivir sin el centro. No lo inventó esa noche. Lo había aprendido de Muwatalli, y Muwatalli lo había aprendido de algo que los registros hititas documentan desde el siglo XVII antes de nuestra era: la certeza de que ningún poder en Anatolia podía sobrevivir solo. Los hititas construyeron su imperio sobre esa premisa durante 600 años. Cuando el mundo que hacía posible esa premisa dejó de existir, no intentaron sostener una ficción. Transformaron la estructura. Lo que tú has llamado colapso durante toda esta historia tenía otro nombre en luvita jeroglífico. Los académicos debaten la traducción exacta, pero el consenso más documentado apunta a un concepto que no tiene equivalente directo en español. Algo entre reorganización y continuidad elegida. Una palabra que implica que quien la usa sabe exactamente lo que está dejando atrás y exactamente por qué vale la pena dejarlo. Los hititas tenían una palabra para elegir sobrevivir sobre existir. Y aquí está lo que hace imposible el silencio. Esa lógica no murió con los reinos neo-hititas en el siglo VIII, antes de nuestra era. Aparece en cada civilización que ha sobrevivido a la desaparición de su estructura central. En cada pueblo que ha cargado su identidad sin territorio durante siglos, en cada sistema que ha sobrevivido la pérdida de su capital distribuyéndose antes de que el centro colapse. La doctrina hitita sin nombre lleva 3000 años repitiéndose en la historia, aplicada por pueblos que nunca oyeron hablar de Hattusha, descubierta una y otra vez por necesidad, no como herencia, como consecuencia inevitable de la misma presión. El primer tratado de paz de la historia no fue un acto de civilización, fue el primer síntoma documentado de un imperio que ya sabía que el mundo en el que había nacido estaba cambiando, y que la única manera de sobrevivir al cambio era no aferrarse a la forma que ese mundo había tomado. Muwatalli lo vio en Kadesh. Sus sucesores lo ejecutaron durante 100 años. El último rey lo selló en arcilla cocida bajo las cenizas de Hattusha, y el fuego que encendió esa noche todavía está ardiendo, porque tú estás aquí, 3200 años después, aprendiendo la doctrina de un imperio que entendió antes que nadie que la única manera de no desaparecer es saber exactamente cuándo dejar de existir en la forma que el mundo ya no puede sostener. La pregunta que Hattusha dejó escrita en sus cenizas no es histórica, es tuya.